Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos de nuevo en este programa Restaura TV y el día de hoy vamos a tocar un tema algo diferente. Miren, regularmente hemos estado trabajando con los temas de varones, ¿sí? Y hemos estado hablando de varias heridas que hay en el corazón del hombre, como la herida causada por el padre ausente, el padre intermitente, la herida causada por el apego excesivo a la madre, la herida causada por no tener un concepto apropiado de qué es ser un hombre de verdad. Hemos hablado también la herida de la soledad, que cuando el hombre está solo comete los peores errores. Hemos hablado también de la herida del corazón depravado que todos necesitamos resolver, que es una herida causada por el pecado. Y hemos hablado también de algunos otros temas a lo largo de este programa. Hemos hablado del abuso sexual, hemos hablado de la adicción a la pornografía, hemos hablado también de aspectos de la personalidad, hemos hablado de muchas cosas. Y regularmente cuando hablamos, hay mucha gente que nos dice, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero hay un tema algo difícil, el tema de las mujeres, el tema de qué pasa con la mujer actualmente, porque vivimos en una sociedad que ha ido cambiando mucho sus valores, ¿sí? Estamos viendo que ahora los valores que antes eran mal vistos ahora son bien vistos. Hemos tenido, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad que ahora por ejemplo, la homosexualidad es ampliamente aceptada, aunque yo sigo pensando que las personas que practican la homosexualidad, y esto hay que marcar una diferencia entre lo que es un homosexual y lo que es una persona que practica la homosexualidad, ¿sí? Yo creo que las personas nacemos con un sexo genético, ¿sí? Los biólogos han encontrado que tenemos cromosomas XX, cromosomas XY, aunque en algunos casos puede haber hombres que tengan dos cromosomas X, y en algunos casos de mujeres haya mujeres que tengan cromosomas X y Y, que son muy pocos. Eh, el sexo genético se da por la inclusión de una hormona eh, a lo largo del embarazo. Una hormona que viene en uno de estos cromosomas, que es en el cromosoma Y. Cuando el cromosoma Y empieza a producir esta hormona, entonces el embrión, perdón, cambia de, de mujer a hombre. Es decir, inicialmente todos los embriones son mujeres, pero por la liberación de esta hormona que viene incluida en un gen del cromosoma Y, entonces se convierte en hombre. Bueno, hay algunos cromosomas X que no tienen esa hormona y por lo tanto da un varón, un feto mujer, y hay algunos cromosomas X que tienen esta hormona, que tienen este gen y dan un producto masculino. Pero bueno, eso ya sería meterse en algunas rarezas de la biología que no nos vamos a poner a discutir el día de hoy. Pero bien, yo creo en esta situación del sexo genético, entonces yo veo que hay personas que practican la homosexualidad, no que sean homosexuales, eso no existe genéticamente, ¿sí? A menos algunos científicos han querido comprobar eso, pero en realidad no lo han logrado. No ha habido ahora que salga un libro de biología y digan, mira, nos hemos dado cuenta que existe un tercer sexo. No, eso no se ha dado hasta ahora, ¿sí? Entonces, existen estas personas que practican homosexualidad, para las cuales nosotros tenemos mucho respeto por ellas, en el sentido de que sabemos de que son personas que tienen una costumbre diferente a la que nosotros tenemos como personas cristianas. Pero nos damos cuenta de que son personas que viven con muchos problemas emocionales. Lamentablemente, casi cualquier persona que practica la homosexualidad y nosotros preguntamos cómo está su historia familiar, cómo está su historia sentimental, cómo está su historia emocional, nos vamos a dar cuenta que son personas que tienen un nivel de sufrimiento más alto que los demás. Entonces nos vamos a dar cuenta también que son personas que tienen en su historia
un desbalance, regularmente algún conflicto causado con uno de los padres y que por eso en algún momento ellos decidieron ser personas diferentes en cuanto a sus prácticas sexuales. También nos damos cuenta que en un buen porcentaje, aunque no todos, pero en un buen porcentaje fueron personas que fueron victimizadas con un abuso sexual. Entonces, yo creo que las personas que practican la homosexualidad, como nosotros decimos, tenemos mucho respeto por ellas, son personas que nosotros debemos prestarles una atención especial en el sentido de que puedan llegar a conocer al Señor como un Señor sanador de sus vidas, como un Señor que puede ayudarlos. Yo sé que algunos de ustedes que me estén escuchando ahora pudieran inclusive hasta estarse burlando y diciendo, es que cree que somos unos enfermos, etcétera. Pero todas las personas, todos sin excepción, tenemos esta necesidad de Cristo, ¿sí? Los, eh, las costumbres, las formas que la Biblia pone respecto a la sexualidad humana están claramente definidas y dice que el varón es varón y que no se debe echar con otro varón, y obviamente esto es extensivo también para las mujeres, que los pone en la ley de Moisés como aberraciones, ¿sí? Como abominación. Entonces, yo sé que va a haber también quienes digan, no, mira, es que Jesús aceptaba a los homosexuales, y quienes quieran, aparte, justificar bíblicamente la homosexualidad, etcétera. Pero bien, el programa de hoy no es de eso, ¿sí? Aunque estamos tocando el tema. El programa de hoy se llama La mujer lista para la vida, y es porque nos hemos dado cuenta también que así como el hombre ha estado sufriendo muchos cambios en cuanto a sus roles, en cuanto a los valores que le han estado introduciendo, que el hombre ha sido muy atacado y muy golpeado por esa área, también nos hemos dado cuenta que la mujer está siendo forzada ahora a salir de casa para trabajar, está siendo bombardeada con la idea de que tiene que seguir su vocación, etcétera. Y ahora el problema de la vocación se convierte en la bandera que levantan las mujeres y dicen, es que mi vocación es ser médico, o mi vocación es ser abogado, o mi vocación es ser X o Y profesionista, ir a la universidad. Y entonces se olvidan de una vocación natural. Y esta vocación natural es la vocación que Dios les dio de ser mamás, de ser mujeres dentro de la casa. Y cuando esto pasa, cuando esto se violenta, entonces vienen cambios, vienen situaciones muy complejas de inclusive cambio de roles, y nos damos cuenta que estos terminan por afectar a las personas. El día de ayer estaba atendiendo a una paciente, que es una de nuestras compañeras aquí en Antena 10. Y estábamos platicando de las situaciones de estos cambios de roles y del hecho de que ahora las mujeres, como han asumido un papel más activo en la economía, que han asumido un papel más activo en cuanto al estudio, en cuanto a la integración, entonces hay mujeres que terminan por menospreciar a sus maridos o por menospreciar al hombre que tienen alrededor de ellas y lo hacen menos, lo maltratan, etcétera, y entonces rompen un rol, ¿sí? Nosotros hemos escuchado este verso bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tu vida en la tierra se alargue. Y es un mensaje, es un mandamiento de Dios, el honrar a los padres, a papá y a mamá. Pero hay uno que no viene ahí escrito, pero creo que también el Señor habla de esto y lo podemos revisar en Efesios, en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo al principio dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y lo dice 3 veces: como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ellas. Y decimos bravo todos, aplaudimos por este versículo bíblico. Decimos: qué bien que el apóstol Pablo les está diciendo: maridos, amen a sus mujeres, maridos, no dejen de hacer por ellas, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Tú deberías entregarte a ti mismo por tu esposa, dar todo por tu casa, dar todo por ella. Pero no vemos lo que viene hasta el final del capítulo, que dice: mujeres,
respetad a vuestros maridos. Y nos hemos dado cuenta ahora que hay un problema serio al respecto, que las mujeres están faltándole al respeto ahora a los hombres. Y esto sin darnos cuenta, al faltarle al respeto a sus maridos, entonces está dando como resultado que muchas cosas dentro de los roles cambien, dentro de los roles de la pareja cambien. Nosotros en algún momento hablamos un tema de 4 cosas que eran importantes para el hombre y 4 cosas que eran importantes para la mujer. Y hablábamos que para el hombre era muy importante el compañerismo, decíamos que era muy importante la admiración, decíamos que era muy importante la respuesta física, ¿sí? Que la mujer tenía que, o sea, para ambos, tanto para el hombre como para la mujer, hablábamos de que el compañerismo era muy importante, ¿sí? Tú tienes que aprender a ser amigo de tu esposa ser amiga tuya, de compartir las cosas importantes y bonitas de la vida dentro de la pareja. Hablábamos de que para el hombre era muy importante la admiración, que el hombre es muy importante que él se sienta admirado por su esposa, es decir, que la mujer le dé su lugar dentro de la casa, que la mujer diga, ah, sí, mi esposo hace esto, aquello, y no solamente en el caso de la pareja, también es importante que las mamás lo den por sus hijos varones, que les den esa admiración, que ellos sientan que son admirados también por ellas, ¿sí? Y en el caso de la mujer era muy importante la seguridad de, por ejemplo, si un hombre está con su esposa y está volteando a ver otras mujeres, pues es muy común y es correcto, ¿verdad? Que ella se moleste y ella diga, ¿sabes qué? Es que estás volteando a ver otras mujeres y eso le genera a ella la inseguridad de que en algún momento él pueda irse con otra mujer eh, de la casa, ¿verdad? Y, y también reconocemos que en cierta medida estas necesidades también se dan al contrario, es decir, el hombre también necesita que su esposa le dé seguridad, es decir, si estamos en un lugar y la esposa de un hombre, o digamos mi esposa empezase a coquetear con otro hombre, pues claro que me va a producir inseguridad y me va a producir molestia, me va a producir celos y me va a producir muchas cosas, porque estamos metiendo dentro de la relación de pareja cosas que no pertenecen ahí. Miren, en una ocasión me decía un amigo, una situación, me dice, si ponemos este vaso de refresco y yo tomo eh, un recipiente con alguna sustancia química, digamos ácido muriático, y yo le meto ácido muriático al refresco, ¿qué es lo que le estoy haciendo? Pues lo estoy adulterando. Es decir, cuando yo meto algo que no pertenece a las cosas, si en este vaso de refresco yo le meto algo como el ácido muriático que no pertenece a él, entonces lo estoy adulterando. Lo mismo pasa dentro del matrimonio. Cuando nosotros traemos cosas al matrimonio que no pertenecen a él y las metemos en él, entonces lo adulteramos. ¿Sí? En algunas ocasiones pueden ser algunas cosas que puedan ser aceptadas, pero cuando yo traigo situaciones como esta, es decir, que yo empiezo a, intentar coquetear, ligar, como lo quieran llamar, otra pareja que no sea la mía cuando yo estoy casado, entonces estoy trayendo cosas a mi matrimonio que no pertenecen a él, porque mi matrimonio está hecho para mí y para mi esposa, entonces eso empieza a adulterar mi matrimonio. Y esto empieza a generar cambios y empieza a generar inconformidades, porque no son cosas que estén planeadas dentro de él cuando uno hace un voto delante de Dios en el cual se compromete a, en salud y enfermedad, en pobrezas y riquezas, sea que mejore o empeore mi suerte, ¿sí? Voy a dejar a todas las demás para concentrarme únicamente en mi esposa. Esa promesa es mutua, de hombres y mujeres. Cuando esto pasa en una relación de pareja, de que alguien empieza a coquetear con alguien que no es del matrimonio, obviamente, entonces se genera esto que llamamos adulterio, que puede ser una situación muy leve, puede ser una situación a veces prácticamente sin importancia, pero puede ser una cuestión tan seria que pueda desembocar en un divorcio.
Entonces tenemos nosotros que evaluar bien estas cosas, ¿sí? Tenemos que reevaluar cuáles son las promesas que se hacen en el altar. Bueno, entonces estamos hablando de compañerismo, en el caso del hombre admiración, en el caso de la mujer seguridad, y estábamos hablando que en el caso del hombre era muy importante la respuesta física y en el caso de la mujer es muy importante la respuesta emocional. ¿Que se puede dar al revés también? Sí, es cierto, también se puede dar al revés. El hombre también necesitamos respuesta emocional, ¿sí? Y las mujeres también necesitan respuesta física, ¿sí? Que son temas que a veces no queremos tocar, ¿sí? Ay, es que las mujeres, ¿cómo van a tener deseos sexuales? Es que eso no se da en nuestras... Claro que los tienen, o sea, tanto el hombre como las mujeres fuimos fisiológicamente diseñados de esa manera para poder reproducirnos, para poder tener gozo dentro de nuestra vida, dentro de nuestra relación de pareja, de matrimonio. Y eso no tiene nada de malo, no es una situación que diga uno, es que estás hablando de cosas que Dios no puso ahí, etcétera. Sí, es parte de la vida. Entonces, con esta nueva sociedad que tenemos, nos toca ver que hay cambios de roles, es decir, que hay hombres que tienen que ahora que quedarse en casa, y mujeres que se tienen que salir de casa para trabajar. Y esto nos trae algunas situaciones complicadas en cuanto a la relación, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en consideración que estas cosas cuando empiezan a suceder a veces generan una palabra que no queremos decir, se llama violencia, ¿sí? La violencia familiar, la violencia que hay de hombres hacia mujeres, cuando las mujeres también violentan al varón. Porque nosotros cuando hablamos regularmente de violencia estamos pensando en una mujer golpeada, con los ojos morados, con una mano marcada en la mejilla, cuando el marido le dio un bofetón, o situaciones así. Pero también pasa al revés, y no tiene que ser con golpes. También puede pasar que haya mujeres que estén ejerciendo violencia en contra de sus maridos, violencia verbal, violencia emocional. Y sucede, y no necesariamente tiene que ser eventualmente una relación de adulterio que ella esté viviendo. El hecho de humillar, el hecho de maltratar, el hecho de menospreciar, el hecho de criticar continuamente a su esposo o al hombre de su casa es también violencia. Es violencia verbal, es violencia emocional. Pero nos cuesta mucho aceptarlo, ¿verdad? Nos cuesta aceptar que estas situaciones también suceden. Porque decimos, en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? En la que hemos sido criados la mayor parte de nosotros católicos, en la cual se nos habla de la Virgen, ¿verdad? La Virgen es la supermujer, la mujer que no comete ningún error, que fue la mamá de Cristo, que se quedó a hacerle frente a la situación económica y emocional de la casa cuando José ya no estaba, ¿sí? Estamos hablando de esta mujer que es un monstruo de pureza, es un monstruo de abnegación. Inclusive si ustedes entran a las iglesias católicas van a encontrar que hay una estatua de la Virgen con un bebé en los brazos, exaltando, ¿verdad?, a una mujer que vive sola, que tiene a su bebé con ella, que no está el marido con ella. Y miren, esto en una buena parte es alguna herencia islámica que tenemos. No debemos olvidarnos que en el periodo medieval hubo una gran cantidad de invasiones de los musulmanes a partir del siglo VI en Europa. Y esto, si nosotros analizamos de qué contexto provienen los musulmanes, pues nos damos cuenta que los musulmanes provienen de una deformación del judaísmo-cristianismo en el cual Mahoma empieza a hablar de que él es el único profeta, ¿verdad? Y empieza a predicar su palabra, inicialmente hablando de paz, después lo convirtió en una religión muy guerrera porque empezaron a conquistar, lograron conquistar desde España hasta la India. Entonces era una extensión muy fuerte de tierra la que ellos pudieron abarcar.
Y en el caso nuestro de España, de nuestra España, la madre patria, como la quieren llamar muchos, eh, pues estuvo dominada por los moros, es decir, por los musulmanes 800 años. Y tenemos que tener esta influencia, ¿sí? Esta influencia islámica, por ejemplo, del rosario. El rosario es una creencia islámica, el rosario islámico tiene 100 cuentas, 99 cuentas, y la cuenta número 100 no está incluida en el rosario. Cada cuenta es, es un rezo que los islámicos hacen, y el 100, la cuenta número 100 es el nombre de Dios, dicen los islámicos, y ese nombre únicamente lo conoce el camello, por eso tiene una mirada soberbia, ¿sí? Entonces, esta herencia islámica nos presenta a esta mujer sola, que era Agar. Si ustedes recuerdan en la Biblia, Agar con su hijo Ismael, una mujer sola que pide ayuda a Dios, cuando están a punto de morir de sed, y entonces Dios les muestra este pozo que ella llamó pozo del viviente que me ve. Esta mujer sola que se presenta en la cultura islámica es la misma mujer que nos llega a nosotros en nuestra cultura católica, a los católicos, de una mujer sola con un bebé en los brazos, la cultura de la madre soltera, la cultura de la mujer que lo hace todo bien, la cultura de la mujer que es una santa, la cultura de una mujer que no es capaz de ella cometer pecado. Incluso para nuestra sociedad mexicana, la manera de decir insultos, que no los voy a mencionar aquí, se refieren mucho a que la mujer tiene que ser abusada sexualmente, si no es capaz de ella desarrollar un acto que se consideraba impuro, que era el de tener una relación sexual, ¿sí? Pero eso ya son otros temas, como les digo, un poquito más fuertes, en los que tendremos que hablar de algunos insultos que nosotros proferimos tanto aquí como en España, como en Europa, y cómo los dice cada cultura y por qué, a qué se refiere. Muy bien, entonces, regresando al tema, ¿verdad? De que la mujer es muy exaltada, muy deitificada, ¿sí? Entonces no podemos aceptar que las mujeres hagan cosas malas. Las mujeres no son capaces de ejercer violencia. Ellas siempre son las que se les ejerce la violencia. Y no estoy diciendo que no haya mujeres violentadas, que lamentablemente en nuestro estado, en Nuevo León, ya está aumentando mucho la cantidad de ejecuciones a las mujeres, ¿sí? Pero eso es, como les diría también, ese es otro tema, la cuestión de las ejecuciones, de los golpes físicos. Ahora estamos hablando de qué es lo que le está pasando a la mujer dentro de nuestra sociedad, que ha sido obligada por la economía a tener que salir de casa, y no únicamente por la economía, también por las culturas y los nuevos valores que se nos están agregando, que le piden a la mujer que ella ejerza una vocación profesional y se olvide de una vocación familiar, una vocación en la que para lo que ellas fueron diseñadas, que es para ser mujeres. La mayor parte de las mujeres va a estar de acuerdo conmigo, muchas no van a estar de acuerdo conmigo, van a decir, no, lo que está diciendo está mal, es que la mujer ahora vale igual que el hombre, y nadie de nosotros estamos diciendo que la mujer valga menos que el hombre. La mujer nunca tuvo un valor inferior al hombre, nunca lo ha tenido. Fue la misma mujer la que lo consideró. Si ustedes nos acompañan a esa parte de la Biblia donde Eva toma el fruto, y la serpiente le está preguntando y le dice, con que no puedes comer de ningún fruto de ningún árbol, y ella dice, no, sí podemos, excepto de del fruto del árbol del bien y del mal. Y Satanás le hace una pregunta y le dice, Dios sabe que el día que comas de ese fruto no morirás, sino que serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer piensa, es que no soy igual, fui creada después que el hombre, soy menos que el hombre. Pero no es así. O sea, cuando la Biblia relata la formación del hombre en la tierra, la creación del hombre, dice, varón y hembra los creó. A la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, tanto el hombre como la mujer tienen en sí esa esencia de haber sido creados a la imagen de Dios. Entonces,
Por consiguiente, la mujer, al ser hecha o creada a la imagen de Dios también, no puede tener un valor inferior al del hombre. El que la mujer piense que tiene un valor inferior es una consecuencia del pecado. El que el hombre quiera tratar a la mujer como si fuese inferior es una consecuencia del pecado. Aquí estamos hablando de igualdad en cuanto a valor. Y la igualdad de valor existe bíblicamente. Aún sin embargo, Dios nos asignó roles distintos al hombre y a la mujer. Cuando estos roles vemos que dentro de la casa se empiezan a violentar, entonces si no lo sabemos manejar se genera violencia de un lado para el otro. Puede ser del hombre a la mujer, que es la mayor parte de los casos, o puede ser también de la mujer hacia el hombre, que se está volviendo cada vez más común y que es un tema del que nadie quiere hablar, y aparte es un tema que nadie quiere aceptar, porque cuando no hay golpes implícitos, entonces dicen eso no es violencia, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que analizar este tema que se llama la mujer lista para la vida, ¿sí? Y tenemos que ver cuáles son los desafíos que las mujeres tienen que asumir el día de hoy. Cada mujer tiene que asumir ciertos desafíos que tienen que ser, que son marcados por la cultura y por el llamado de Dios. Entonces vemos que ahora existen muchas mujeres que son profesionistas, ¿sí? Por ejemplo, aquí empieza una pregunta o más bien una frase con este material que tenemos, que dice: quizás seas una mujer universitaria pensando en qué hacer con tu vida y qué vas a hacer con ella cuando termines la universidad. O quizás seas una mujer casada que tenga que lidiar con ser mamá, esposa, ama de casa, trabajadora, y te sientas apesadumbrada por el devenir diario. O quizás seas una mujer soltera, madura, sufriendo por la falta de compañía y tratando de encontrar contentamiento con tu trabajo. Estas son situaciones comunes que las mujeres tienen que vivir el día de hoy, ¿sí? Son cosas que se dan en el día a día, no es algo nuevo, ¿sí? Quizás seas una madre soltera tratando de sobrevivir en un mundo difícil y tratando de guiar a tu hijo por la vida y diciendo: bueno, es que ¿qué es todo esto? Si ella se tiene que enfrentar, o te tienes que enfrentar ahora con la vida, con tu hijo, y no tienes la figura paterna, la contraparte masculina dentro de la casa para ayudarte a guiar a tu hijo. Eso también es una situación muy difícil que tienen que vivir las mujeres, ¿sí? Posiblemente seas una mujer mayor que haya concluido ya con sus hijos y estés batallando para darle sentido a tu vida. Esto también le pasa a las mujeres, lo que llaman el síndrome en inglés dicen empty nest, que es el nido vacío, cuando los hijos ya se fueron de casa, y entonces ese es generalmente un conflicto también dentro de las casas. Si no nos hemos puesto a pensar en ello, la mayor parte de los divorcios se dan en esa etapa, cuando el hombre y la mujer se tienen que reencontrar en casa, pero ahora con muchas cosas el uno contra el otro, porque el golpeo de la vida, el devenir diario que ellas tuvieron y ellos tuvieron, se lastimaron y no se pidieron perdón y no se arreglaron las cosas, y entonces llegan a un punto en el que ya los hijos ya no están y dicen: ¿sabes qué? Es que lo único que me detenía, lo único que me amarraba a ti, lo único que me unía a ti eran mis hijos. Ahora que ellos ya no están, adiós, y terminan separados. Entonces estos divorcios muy comunes que van a la alza se dan entre estas etapas de la vida, que van alrededor de los 40, 50 y hasta 60 años, ¿sí? Entonces sí, son situaciones que en algún otro momento deberíamos hablar con más profundidad y ponerles atención. Dice: con todos estos retos posiblemente estés preguntándote cómo vivir una vida abundante, que es la que llama la Biblia, que tendríamos una vida abundante. En este mundo que hay tanta confusión el día de hoy, y que con todos estos retos vas a necesitar una guía para poder encontrar un balance entre tus actividades y el llamado de Dios para tu vida. Fíjate bien, el llamado de Dios para tu vida como mujer. ¿Cuál es tu llamado? ¿Sabes? En la ocasión anterior hablábamos del llamado. ¿Se acuerdan que estaba aquí el hermano Ramón? Hablábamos del llamado y del propósito. Cuando una persona habla de su llamado y de su propósito, a la mujer
Y al hombre nos afecta mucho esto, porque a veces el hombre también hace lo mismo. El hombre ahora en función de su vocación y de su trabajo como pretexto, entonces descuida la casa, descuida la familia. Ese es un problema del que ya hablamos ampliamente. El, el problema del padre ausente, ¿sí? Que nadie lo aplaudimos. Todo el mundo estamos de acuerdo en que eso ha sido una carga, ha sido una maldición para las casas. ¿Sí? El varón que tiene que salir de casa para trabajar, que no regresa sino hasta la noche, muy cansado, exhausto, que ya le entregó lo mejor de su vida al trabajo y ya cuando regresa a la casa no tiene mucho que darle a la familia. Entonces se sienta enfrente del televisor, está mirando la televisión, y se acercan los niños y le dicen papá y le dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti, hijo. Ve y dile a tu mamá. Oye papá, no, ve y dile a tu mamá, y ve y dile a tu mamá, y ve y dile a tu mamá, y todo se va para ese lado, y entonces el hijo ya no cuenta con su papá. Ese es el síndrome del padre ausente o padre intermitente, es decir, el que está en la casa físicamente, pero no está emocionalmente. Bueno, este problema ahora le está pasando también a las mujeres. La mujer ausente. La mujer que llega a sus hijos y no le puede decir, ve y dile a tu papá. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes qué? Ten el teléfono. Hijito, ve, siéntate ahí, ponte a ver algo. Ya no me estés molestando. ¿Por qué? Estoy cansada. Estuve trabajando todo el día. No me vengas a decir nada. Claro, nuestra sociedad, sí, muy matriarcal, dice, no, pues es que la mujer tiene que hacer una labor titánica ahora, tiene que salir a trabajar y regresar a atender a los hijos. Y miren, seamos honestos. Una mujer que trabaje todo el día, que llegue en la noche a la casa a recoger la casa, a lavar la ropa y a preparar la comida, no, el día tiene 24 horas, no tiene tantas horas. Así que en algún lugar, en algún momento, esto va a fallar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es nuestro diseño. Entonces, aquí tenemos que ser muy sabios, hombres y mujeres, en cómo vamos a manejar estas situaciones nuevas dentro de la casa. ¿Sí? Porque si nosotros como hombres pensamos que nuestra esposa puede hacer todo eso, estamos equivocados. Eso no puede pasar. Pero si tú como mujer piensas que lo puedes hacer, también estás equivocada. No lo vas a lograr. Alguien va a tener que sufrir por esto. Alguien va a tener que pagar las consecuencias. Pon mucha atención a esto. Alguien va a pagar las consecuencias. En todo este tiempo que yo he estado también trabajando como maestro en escuelas preparatorias, secundarias, nos hemos dado cuenta de una situación muy recurrente, que si ustedes pueden acercarse con los maestros y preguntarles, oye, ¿qué pasa con los chicos el día de hoy? Y entonces van a decir, oye, ¿sabes que hay mucha indisciplina? La semana pasada platicaba con una mujer que trabaja para la policía y con un amigo y me decían, oye, es que sabías que en la secundaria están vendiendo droga. Miren, yo recuerdo desde que cuando yo estuve en la secundaria, de amigos míos que entraban a fumar marihuana al baño. O sea, la droga ha estado presente ahí por mucho tiempo. Y la venta de droga ha estado presente ahí por mucho tiempo. ¿Y por qué? O sea, ¿quién es el que está sufriendo las consecuencias de que papá y mamá estén muy distraídos dentro de la casa? ¿Sí? Y de que ahora nosotros decimos, bueno, pues antes decíamos, no, pues es que ahí está la esposa, ¿verdad? Ahí está la mamá, ella es la que hace el equilibrio dentro de la casa, ella es la que tiene a sus hijos ahí a su cargo, pero ahora con nuestras nuevas sociedades en las que lamentablemente porque no hay tanto dinero dentro de la casa, la mujer tiene que salir a trabajar, entonces hay un desbalance, ¿sí? Yo no estoy criticando el hecho de que la mujer tenga que salir a trabajar, lo han hecho muy bien, y lo tenemos que aplaudir, lo han hecho bastante bien. No estoy criticando el hecho de que la mujer tenga que estar el día de hoy, ahora está en la universidad. Lo han hecho muy bien, han sido más listas que nosotros, han sido más inteligentes que los varones. ¿Sí? Ahora, la mayor cantidad de personas que están en la universidad son de sexo femenino, ya no son de sexo masculino. Ahora, alrededor 55%, 60% de los alumnos universitarios son mujeres, ya no son hombres. ¿Sí? Y la mujer se ha integrado de una manera muy eficiente en el aparato productivo y en el aparato administrativo de las empresas, eso no lo podemos negar.
Y que las mujeres son muy buenas para tomar decisiones, tampoco lo podemos negar, ¿sí? Es algo que ha venido sucediendo de un tiempo para acá y que ha sido muy, muy bueno para ellas, para ustedes mujeres dentro de la sociedad. Lo que tenemos que analizar el día de hoy es cuál es el precio que se está pagando por esto. Y ahí nosotros tendríamos que hablar más a profundidad. Bueno, esta es la introducción de este tema que se llama La mujer lista para la vida, en la cual nosotros tenemos que analizar estas preguntas, porque estamos en un mundo muy confundido, con retos, y como les decía hace rato, vas a necesitar una guía. Y esta guía es una guía que Dios te va a dar adentro de la Biblia. ¿Sí? Tenemos que empezar a vivir nuestros valores con respecto de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Los valores de la casa, del hogar, los que Dios nos dio ahí, esos son los que tienen que salir de la casa para impactar a nuestra sociedad externa. No que los valores de nuestra sociedad externa sean los que se están metiendo dentro de la casa. Ahora, todo lo que nos propone el mundo lo queremos llevar a la casa y lo queremos meter ahí. Y nos damos cuenta, como les decía hace rato, el ejemplo de los refrescos, eso es adulterar el hogar. Llevar cosas al hogar que no son de ahí. No necesariamente tiene que ser un engaño sexual. Te estamos metiendo cosas a la casa que no deberían de estar ahí ahora. Muy bien. Así que vamos a estar analizando estos puntos y yo quisiera que nos estuvieran siguiendo. Y bien, ahora voy a hablar de algo muy brevemente que hemos estado platicando, la posibilidad de este programa llevarlo a otro horario, posiblemente los viernes a las 9 de la noche, para que estos temas que estamos viendo, que para muchos de ustedes son difíciles de ver, porque se están preparando para irse a la iglesia o no se han levantado el domingo, etcétera. Entonces, vamos a tratar de trasladarlos para un horario más cómodo para ustedes y que nos puedan seguir en un horario en el que puedan ponerle atención a estos temas. Y para este domingo 8 de la mañana, entonces tenemos planeado que esto sea una sesión de los mismos temas, pero en otros idiomas. Entonces, si tienes amigos que hablen o si tú estás estudiando ahora, queremos iniciar pronto con este programa lo mismo, solo que hecho en francés o en portugués. Entonces, si tienes amistades en Francia o en Brasil o en algún país donde hablen estos idiomas, pues invítalos y vamos a empezar a tener estos mismos temas, nada más que en estos otros idiomas. Mándanos tu comentario, mándanos qué piensas y vamos a trabajar sobre esto en los siguientes programas. Solo antes de continuar, quisiera revisar también nuestra página y ver quiénes nos están siguiendo ahora. Y mandar saludos para las personas que son nuestra audiencia que regularmente tenemos. Entonces, solo déjenme los encuentro, ¿sí? Aquí estamos. Vamos a ver. Muy bien, para Blanca, gracias por tu fidelidad, que nos estás siguiendo. Sonia Rojas, ¿sí? Blanca Mendoza, Marlene Patricia, gracias por seguirnos acompañando y pues bueno, compartan. Bueno, sí, el tema que les decía es la mujer lista para la vida, Blanca, es lo que vamos a estar hablando. El tema es muy bueno. Híjole, va a ser un tema difícil también porque van a haber muchas mujeres que no van a estar muy muy de acuerdo, pero analicémoslo bien. Yo escuché una frase que decía un pastor de Argentina, que decía, la mente es como los paracaídas, funciona mejor cuando está abierta. Entonces vamos a tratar de tener una mentalidad abierta para que podamos entender bien cómo nos están afectando estos temas dentro de nuestra sociedad y poder hacer lo que más nos beneficie dentro de la casa
que nos ayude en nuestra vida, ¿sí? Si no estás de acuerdo con algo de lo que yo digo, con toda confianza puedes mandarme algún mensaje en los siguientes programas porque este ya se acabó. y y pues bien, yo quisiera pues desearles que tengan un día muy bendecido por Dios y que podamos seguir conviviendo así electrónicamente en nuestros siguientes programas. Que Dios te bendiga.